Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Alabados sean Jesús, María y José, alabados y benditos, porque vivimos en el tiempo en que hemos podido conocer a Jesucristo, todos aquellos que vivieron antes de Él, esperando, deseando ver, oír, escuchar, aprender, saber de dónde venimos, a dónde vamos, el sentido de la vida. Sí, Dios lo iba revelando, claro, poco a poco, pero la plenitud en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a nosotros nos ha llegado ese mensaje y esa persona. El cristianismo no es una mera doctrina, así como filosófica, no. Es una persona viva, eso sí, una persona viva que nos enseña y por tanto incluye una doctrina. Una persona viva que es camino, verdad y vida. Como anoche quien me acompaña y alguno más explicábamos en El hombre de Dios, esa relación de la filosofía, la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, ese deseo de los hombres, ese mito famoso de Platón en la caverna, es vivir entre sombras, pero alguien sale fuera y ve la luz y vuelve a entrar e intenta explicar a los que están ahí y le rechazan. Bueno, la luz es Cristo, Cristo Jesús. Y en este mundo de tinieblas nos enseña la verdad. Pero Pilato responde, ¿y qué es la verdad? Bueno, me acompaña Paloma Méndez. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, Padre, y a todos los oyentes. Y de esto estuvimos hablando anoche, ¿verdad? Jesucristo, camino, verdad y vida, en el hombre de Dios, que el que quiera, ahí lo tiene en el podcast. Y hoy, fíjate, nos responde este evangelio. Pues eso, como Jesús le dice, pero dad gracias, que muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Y eso se nos ha transmitido por la Iglesia, por tantos santos y tantos mártires, así que debemos ser agradecidos y bendecir a Dios, porque sabemos el sentido de nuestra vida y el camino para llegar al cielo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, lo hablamos ayer como buenamente pudimos, porque es un tema apasionante y que es el misterio de la fe al final, así que solo nos queda sabernos amados y creer, que es lo más difícil. Así es, así es. Y sobre todo es difícil cuando llegan los momentos difíciles, se valga la redundancia, oscuros, dolorosos. Y tú bien conoces, que me lo aconsejaste, este libro que estamos comentando, que ya vamos en la parte final, Nacemos para no morir nunca. Impresionante historia de Chiara Corbella, ¿verdad? Pues sí, a mí me cautivó desde el principio y seguro que a los oyentes también les está gustando, y el final siempre es lo mejor, aunque parece que a lo mejor no. Sí, es doloroso, pero es impresionante. Ya habíamos llegado al momento del diagnóstico definitivo de que está terminal Clara, y sin embargo, con qué paz, con qué serenidad, con momentos, como no podía ser de otra forma, de dolor, de lágrimas, como no. Matrimonio joven, por fin han tenido a un hijo que no ha muerto como los dos primeros, y sin embargo con esa confianza en Dios nuestro Señor. Bueno, pues también estamos terminando el tratadito de la unción de enfermos. Vamos hoy a irlo resumiendo en el catecismo y con el Yucat. Así que vamos adelante, pero eso, ya sabéis, por muchos problemas que tengamos, demos gracias a Dios. Lo más importante, se nos ha revelado, conocemos a Jesucristo. Todo, también el dolor y la muerte, tienen sentido. Con María damos gracias, pedimos vivir este día así, en alabanza y preparándonos a nuestro santo patrono de las Españas, Santiago Apóstol, el primer apóstol mártir, pero que aprendió de Jesús para qué es la vida. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella y de su marido Enrico
Ella murió hace unos años. Enrico ahí sigue adelante con su hijo Francesco. La historia la cuenta un matrimonio amigo, Simón y Cristiana. Y habíamos llegado a ese momento en que unas pruebas en el hospital confirman lo que ya se venían temiendo los médicos. El tumor que empezó en la lengua se ha ido extendiendo y ya no hay mucho que hacer. Y cuando ya sabe que va a morir, Clara, si se lo comunican sin palabras su marido y ella en la capilla, se abrazan llorando, pero con esperanza. Cuando llega su amiga Cristiana, le pregunta, ¿estás preocupada? Esto ya lo leímos, pero lo retomamos ahí. Y Clara le responde, ¿sabes, Cris? Dejé de entender, si no me habría vuelto loca. Y estoy mejor. Ahora estoy en paz y asumo lo que viene. Él sabe lo que hace. Hasta ahora no me ha decepcionado. Ya lo entenderé. Si esto hubiese ocurrido hace un mes, no habría podido afrontarlo. Ahora puedo si miro el hoy. Qué enseñanza tan impresionante. No pretendas entender, fíate. Dios nos ha dado suficientes pruebas. Se ha hecho carne, has compartido nuestra vida, nuestro dolor, nuestra muerte y luego tantas cosas que han ocurrido en nuestra vida, de que no nos abandona, que está con nosotros, pero hay que vivir el día a día. No empieces a pensar hacia atrás con nostalgia, hacia el futuro con miedo. Vive en el presente, en el momento, en cada momento. Dios nos da la gracia que necesitamos en ese momento, no otra. Esa es la que necesitamos, pero cuando llegan las cosas, no empieces a cavilar. La sombra de la cruz es más larga que la cruz. Bien, pues ahora llega el momento en que amigos, familiares, pues sabiendo lo que hay, se acercan, ayudan. Cristiana acompaña a Chiara a coger sus cosas en el hospital y Chiara se despide de sus compañeras de habitación. Para no entristecerlas, no les dio explicaciones, no les dijo que se iba porque ya no había nada que hacer. Solo les dijo, continuad rezando, como hemos hecho por las noches. Y recordad que estamos aquí, en el hospital, para hacer mejores a los demás. La enfermera oyó eso de continuar rezando, como hemos hecho por las noches, y se preguntaba qué harían por las noches. A pesar de haberle dicho a Cristiana que las despedidas le costaban mucho, que ahora va a ver a todas las enfermeras y médicos, que ya saben lo que hay, y todos visiblemente conmovidos, pero a la vez confundidos por la paz y la sonrisa de Chiara. Estaban diciendo, nunca hemos visto a alguien que se vaya con un diagnóstico terminal marcharse con esa paz y con esa sonrisa. Poco después estábamos juntos los cuatro, el matrimonio de Chiara y Enrico y Simone y Cristiana. Cuando salimos llevábamos a Francesco en el portabebés y las maletas en la mano. Los Petrillo iban delante de nosotros abrazados. Hay una foto impresionante que les hacen desde atrás, pues los dos caminando abrazados, pues en ese salir del hospital sabiendo la situación, pero eso, con mucho amor y a la vez mucha esperanza, con una extraña alegría en su rostro. Y ya en el momento de despedirnos, Chiara nos abrazó muy fuerte. Le dijimos que la queríamos mucho y ella respondió, os quiero tanto. Llorábamos. Cuando salíamos en el coche se giró para no vernos. Enrico nos pidió que no nos fuéramos muy lejos para luego quedar a rezar juntos por la tarde. Y en efecto, la tarde del 4 de abril todos los amigos se vuelven a encontrar al lado del matrimonio para rezar el rosario en casa de los padres de Chiara, cerca del Coliseo. Ella se alegra de poder abrir la puerta a sus amigos y de acogerlos para compartir esas horas. Cuando llegan todos, las sillas ya están en círculo, preparadas para la oración, que desde hace más de un año acompañaba los acontecimientos de los dos esposos. Todo había empezado en marzo de 2011, cuando operaron a Chiara por primera vez y descubrieron que tenía un tumor. Pensando cómo estar cerca de ellos,
de Enrico y del niño, las familias de algunos amigos empezaron a reunirse espontáneamente para rezar el rosario. Era un modo sencillo y eficaz de acompañarlos, un verdadero consuelo. Una vez a la semana quedaban en casa de alguno y rezaban juntos. Al principio solo pedían por la curación de Chiara, después se fueron añadiendo otras intenciones. Chiara y Enrico participan a menudo y las oraciones de Chiara siempre son por intenciones muy concretas. Estaba encantado de encontrar tanto amor alrededor de ella y de su marido. Y es raro que ella pida algo para sí misma. Reza por los niños, los enfermos, las personas que lo necesitan, las conozca o no. Las palabras de Chiara son las de una persona que está acostumbrada a hablar a Dios y a la Virgen con confianza. Da gracias partiendo de las cosas pequeñas, un encuentro, una palabra, una noche transcurrida con serenidad, la cercanía de los amigos. Después pide con la seguridad de quien sabe que es escuchado. Al principio y al final de la oración, ella y su marido cantan con alegría. Aquella tarde, la del 4 de abril, Chiara está en el sillón. Las luces son tenues para que no le molesten en el ojo. Pues así son las familias cristianas, estos matrimonios jóvenes, estas familias que se quieren y que confían en el Señor y que ante noticias así hacen lo que hay que hacer. Confiar y rezar. Y lo hacían pues con la oración. Es más sencilla y a la vez tan querida del Señor, de la Virgen, recomendada por la Iglesia, el Santo Rosario. Pues buenas enseñanzas nos da esta vida, estas familias, para que también nosotros, pues contemporáneos, hace pocos años ocurrió todo esto, sepamos vivir así, entrelazando con las cuentas del Rosario, con los misterios, a veces gozosos, a veces dolorosos, pero iluminados por la fe, siempre camino de los gloriosos. Damos gracias al Señor, siempre demos gracias por su misericordia. Y ya seguiremos leyendo cómo el padre Vito, franciscano, director espiritual del matrimonio, le dio la unción a Chiara antes de que se agravara más. Y es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, que ya va terminando este tratadito de la unción de enfermos, que recordad, es el segundo de los sacramentos de curación. 3 bloques de los sacramentos: iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, curación, penitencia y unción, y ya pasaríamos después al último bloque, sacramentos al servicio de la comunidad, empezando por el orden sacerdotal y ya luego después el matrimonio. Y estamos ya solamente en esa parte que hace el catecismo siempre un resumen de lo que ha ido tratando. Por tanto, al ser resumen, todo esto ya se ha tratado, pero bueno, siempre viene bien un repaso de lo esencial, que además nosotros tenemos la costumbre de ver estos mismos temas como los expone el Catecismo de Jóvenes, el Yucat. Ya el otro día leíamos el primer número del resumen, lo que pasa es que el primer número del resumen es simplemente la cita del texto más importante de la Escritura, del Nuevo Testamento, sobre este sacramento. Pero bueno, como es tan importante, vamos de nuevo a releer este número 1526. Paloma. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pues es el texto clave, Santiago 5, 14, 15, esa carta de Santiago, donde de una manera muy clara se habla de este sacramento, que ya vimos también, que hay otros textos que lo apuntan, pero este es el más claro. Entonces el resumen empieza recordándonos este texto, pero si ahora miramos lo que hemos visto en estas semanas, recordamos que antes de hablar propiamente del sacramento, el catecismo cogió como más en general la enfermedad en la vida humana
se hizo una visión rápida de cómo aparece el enfermo ante Dios en el Antiguo Testamento y luego ya cómo nuestro Señor Jesucristo trató a los enfermos y que encomendó a la Iglesia. Entonces, esa parte no tiene números de resumen en el Catecismo, pero sí los tiene en el Yucat. Por eso, habíamos leído el día pasado el número 240 del Yucat, donde se nos decía que en el Antiguo Testamento la enfermedad se vivía como una prueba difícil y con distintas reacciones, a veces rebelarse contra ella, pero también ver la mano de Dios ahí. Y se fue cada vez profundizando más que el sufrimiento no hay que verlo como un castigo, que a veces también es consecuencia de nuestros pecados, hablando en general, es así, pero no en cada caso particular. Tú sufres, pues te habrás portado mal, que es lo que le dicen los malos amigos de Job a Job. Algo habrás hecho para que te pase esto. Pues no, Señor, era un hombre justo. Y precisamente se quería ya ir enseñando, Dios quería enseñar que también el sufrimiento tiene una función positiva, que nos purifica, que nos pone en la verdad. Porque cuando uno le va todo muy bien, está muy sano, muy tal, no sé qué, y tiene éxito en todo, se cree poco menos que Dios. Y eso es la mentira, y la mentira no se puede vivir. Y por otro lado, se estaba anticipando al santo e inocente por excelencia nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Adán, y a su colaboradora, la Santísima Virgen María, la nueva Eva, que siendo santos, inocentes y sin sombra de pecado, sin embargo, son los que más han sufrido. Por tanto, no identifiquemos yo sufro, pues es castigo del pecado. Otra cosa es que en sí, digamos al nivel global, el sufrimiento y la muerte en particular entra en el mundo como consecuencia del pecado original, pero no porque eso quiere decir que en cada caso sea así. Entonces nos decía ese 240 del Yucat que ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es solo una maldición y no siempre es la consecuencia de pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. Bueno, esto es clarísimamente lo que nos enseña esta mujer, como Chiara, como el sufrimiento aceptado con paciencia, y más que con paciencia, con esperanza, ella lo vivía siempre pensando en los demás. Y es llamativo, ¿no? Que normalmente cuando uno tiene un sufrimiento grande está muy centrado en sí mismo, no ve otra cosa. Llamas a uno, ¿qué tal? Y no se le ocurre preguntar por ti, por los otros, no, lo suyo. En cambio, la persona, pues con amor de Dios y del prójimo, pues claro, piensa, oye, que no soy la única que sufre en el mundo y que hay cosas peores, y piensa en los demás. Bien, esto era el 240. Pero ahora vamos a leer dos números del Yucat que resumen o expresan a su manera esa parte que el catecismo nos dedicó a la enfermedad, ya hemos visto en el Antiguo Testamento, pero en relación con Jesús y con la Iglesia, que eso no está en cambio en los números de resumen del catecismo. Entonces, vamos al Yucat 241. Ya sabéis que el Yucat tiene 2 o 3 partes cada pregunta. Primero la pregunta, luego la respuesta fundamental y a veces añade, bueno, casi siempre, no siempre, pero casi siempre añade una ampliación. Pregunta del 241. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se interesó tanto por los enfermos? ¿Qué nos responde en el primer párrafo el Yucat, Paloma? Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud de alma y cuerpo y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. Así que, primera respuesta. Claro, siempre hay que relacionar todo, esto es muy importante en la revelación, en la teología y en la catequesis, es muy importante que todo lo relacionemos, digamos, con lo más central del mensaje cristiano. El mensaje cristiano es una buena noticia. Por eso hay que tener cuidado, que a veces empezamos por aspectos verdaderos, pero digamos negativos, en el sentido de que cuando no aceptamos esa buena noticia, las consecuencias son malas, pero no empecemos por ahí. Empecemos por mostrar el núcleo. El núcleo es eso, una buena noticia. La buena noticia de que venimos del amor de Dios, somos un regalo que Dios mismo ha querido hacer, de dar a participar su vida feliz a millones y miles de millones de seres capacitados para una relación de amistad con Él, los ángeles y los hombres. Esto es así. Esa es la buena noticia. La mala noticia es
que cuando rechazamos eso, pues claro, si Dios es la vida, la felicidad y el amor, cuando lo rechazamos, pues nos vamos a lo malo. Y entonces, eso, entra en el mundo esas consecuencias del pecado, pero cuando el Hijo de Dios se hace hombre para mostrarnos el amor de Dios, se dirige especialmente a los más necesitados en el cuerpo y en el alma. El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido, para anunciar la buena noticia a los pobres. Claro, y por eso, de una manera especial, Jesús se dirigió a los enfermos de cuerpo y alma. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entonces nos ha dicho, y es muy bella esta expresión, que el Señor y Jesús mostró el amor de Dios de manera particular donde nos sentimos especialmente amenazados. Yo me veo muy débil, ¿será que Dios ya no me quiere? No, al revés. En ese debilitamiento de tu vida a causa de la enfermedad, Dios quiere darnos la salvación total de cuerpo y alma. Lo que pasa es que lo hace en fases. Entonces la fase definitiva será más allá, será en el final, que es la fase de plenitud del cuerpo. Como Él mismo ha pasado por ahí, Jesús ha tenido un cuerpo humano, una verdadera naturaleza humana. A veces nos hacemos líos, esto ya lo vimos en Cristología, de porque Jesús tenga dos naturalezas, la divina y la humana, como si la humana no sufriera por ser la del Hijo de Dios. No es verdad. Y no hay más que ver la pasión tremenda. Él ha pasado por ahí y por la muerte y por la oscuridad del alma. Pero en la resurrección se nos manifiesta glorioso, transfigurado. Eso que fue puntual en el Monte Tabor, en la transfiguración, es definitivo ahora. Bueno, pues eso es lo que Él quiere para todos, pero para llegar a esa plenitud de la resurrección final del cuerpo, lo importante es que antes resucite el alma. ¿En qué sentido? Que estábamos muertos por el pecado, encerrados en nuestro egocentrismo, separados de Dios, bajo el dominio del maligno, y entonces la salvación se nos ofrece, la gracia de Dios, que se nos comunica, en primer lugar, por esos sacramentos de iniciación, el bautismo, etcétera, y desde ahí empieza esa salvación. Pero, entre tanto, ahí está nuestra debilidad. ¿Y cómo amplía, cómo sigue explicando el Yucat esa relación de Cristo Salvador con la enfermedad? El siguiente párrafo del 2.41, ¿qué nos dice? A veces hay que enfermar para reconocer qué es lo que necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sanos, a Dios. No tenemos vida si no es en Él. Por eso los enfermos y pecadores tienen un instinto especial para lo esencial. Ya en el Nuevo Testamento eran precisamente los enfermos quienes buscaban la cercanía de Jesús, intentaban tocarlo, porque salía de Él una fuerza que los curaba a todos. Pues es la verdad que da que pensar esa primera frase. Todos necesitamos a Dios. Pero cuando, como os decía antes, cuando nos va muy bien, se nos suele olvidar. Y esto lo he oído a médicos, incluso no desde una perspectiva explícitamente cristiana, pero sí les he oído cuando pues han tratado, claro, con enfermos que se acercan a la muerte y tal, que muchas veces han visto cómo ahí dicen, ay Dios mío, en mi vida me he ocupado de cosas que no son las importantes, que el trabajo, el dinero, no sé qué, mucho más importante las relaciones, la amistad, la familia, y muchas veces también lo dicen, y a Dios. Y muchas veces es ahí donde muchos vuelven a Dios, han estado despistados, han estado, pues como si fuéramos a estar aquí toda la vida, y que lo importante fuera esto, que hoy es sin mañana no es, que llega en un instante un accidente, llega un infarto y ya está, y que eso no es lo importante. Pues es lo que dice aquí, a veces hay que enfermar para reconocer qué es lo importante, qué es lo que necesitamos por encima de todos. Todos lo necesitamos, tanto enfermos como sanos. A Dios. No tenemos vida si no es en Él. Y por eso, fijaos, esto también da que pensar. Un médico puede prolongar la vida, pero no da sentido a la vida. Y por eso con los continentes y las naciones más avanzadas económicamente, con la mejor medicina, es donde, sin comparación, hay más enfermedades psiquiátricas y suicidios. Mientras que muchísimas naciones muy pobres, una esperanza de vida mucho menor, ese tipo de problemas es muchísimo menor también. Mira tú. Lo cual nos insiste en lo mismo, que lo importante no es el tener
no es ni siquiera la salud corporal, lo importante es la vida del alma, es el sentido de la vida, es lo que en plenitud nos da el cristianismo, la fe, la esperanza, el amor. No tenemos vida si no es en Él. Y Jesucristo ha venido a mostrarnos esa vida. Y claro, muchas veces desde la debilidad, como la que tiene el enfermo, pues era el paso para que se acercaran a Jesús. Dice que intentaban tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Una frase que cita el Yucat de Lucas 6, 19. Recordad a aquella mujer que llevaba no sé cuántos años, me parece que 18, enferma, y una enfermedad, tenía todo su cuerpo herido y problema con la sangre, etcétera. Toca a Jesús y queda curada. Bueno, nosotros tocamos a Jesús en los sacramentos, nos toca a Él en la confesión, en la Eucaristía, en la unción de enfermos. Pues todo esto, la enfermedad nos pone en nuestro lugar, nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra debilidad, porque es que esa es la verdad, la humildad es la verdad, y la verdad es que somos pequeña cosa, pero una pequeña cosa muy amada por Dios, desde ese amor de Dios. Por eso no tenemos motivo para dudar del amor de Dios por el sufrimiento, porque Él mismo no simplemente nos ha ido enseñando, como en el Antiguo Testamento, sino asumiendo al hacerse hombre también esa debilidad. No pensemos que el niño Jesús no pasó frío o hambre y sueño. Fijaos cómo se duerme Jesús, y muchas veces porque está hecho polvo, cansadísimo. Pues claro, y luego pues el cansancio de la pasión, mucho más que cansancio, el dolor de cuerpo y alma. Bien, pues esta es la síntesis, así muy sencillita, porque ya lo vimos con mucho más detalle, de esa relación de Jesús con los enfermos. Pero la prolongación de Jesús en la historia es su cuerpo místico, es la Iglesia. Y por eso el siguiente número nos va a hablar de la Iglesia y los enfermos. Pero antes de pasar ahí, pues vamos a quedarnos un momentito en oración. Y eso, si los enfermos buscaban tocar a Jesús, vamos a pedirle a nosotros que nos toque, que toque nuestra alma, que aumente nuestra fe, que nos dé la confianza en ese amor también en nuestros momentos oscuros, difíciles, de enfermedad o diversas noches oscuras. Solo pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco. El amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas. Tócame. Tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Tócame, tócanos, Jesús, hoy a través de tu cuerpo místico de la Iglesia. Por eso leemos ahora el Yucat, el número 242, que tiene esta pregunta. ¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos? Primer párrafo de respuesta, Paloma. Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos. Los exhorta: curad enfermos, y les promete el poder divino. Echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Pues aquí tenemos 3 referencias. Una muy conocida, esa parábola del juicio final: lo que hagáis a uno de estos mis hermanos pequeños, me lo hacéis a mí. Por eso es ese misterio, ¿no?, de que esa unión que tenemos con Cristo, lo bueno y lo malo, pues en nosotros tiene una repercusión en el Señor. Por eso se entiende esa frase de Jesús a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Porque me persigues a mí? Sí, porque al perseguir a los cristianos, Saulo está persiguiendo a Cristo. ¿Por qué me persigues? Y lo mismo, ¿por qué no me diste de comer, no me diste de beber, no me visitaste enfermo? O al revés, sí lo hiciste. Pues por eso, dice este párrafo, Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como una tarea central para sus discípulos. Ahí viene otra cita, Mateo 10:8, curad enfermos, curad enfermos. Es una de las labores que el Señor encomienda a sus apóstoles. Y además hace una promesa, claro, de esos sucesores de los apóstoles. Dice: echarán demonios en mi nombre, el exorcismo, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Pues aquí también hay de alguna manera una referencia implícita a la unción de enfermos y en general a los sacramentos. Muchas veces está esa imposición de manos. Pero desarrolla un poquito más estas citas. Otro párrafo de este número, en este catecismo de jóvenes, pues pone ejemplos. A ver, ¿qué nos pone a continuación? Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados estén en el centro. Madre Teresa, que cuidó de los moribundos en los suburbios de Calcuta, es solo una persona en la larga cadena de cristianos y cristianas que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran excluidos y evitados por los demás. Cuando los cristianos son verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curativo. Algunos reciben incluso el don de curar corporalmente en la fuerza del Espíritu Santo, en lo que se llama el carisma de la sanación. Bueno, pues aquí en efecto el catecismo explica cómo realmente esto se ha dado en toda la historia de la Iglesia y pone un ejemplo, ¿no? Dice: Dios ha querido en el siglo XX y sí, en el siglo XX mostrarnos ante los ojos del mundo entero una figura súper conocida, como fue la Madre Teresa de Calcuta, pero como bien dice, es una de las personas de la larga cadena de cristianos que han hecho eso, encontrar a Cristo en los excluidos y evitados por los demás. Pues anda que no han surgido órdenes en la historia de la Iglesia especialmente dedicadas a los enfermos, pero muchísimas, y además con matices, con matices, unas pues que crean los hospitales, unos que sobre todo se fijan en un tipo de enfermos, que si los leprosos, que si las enfermedades mentales, otras que van a sus casas, las siervas de María, las siervas de Jesús. Es decir, esto es súper permanente. San Camilo, lo celebrábamos, este santo converso, que era un elemento, y luego pues te da cuenta, ¿no?, de esa presencia tan fuerte de Cristo en los enfermos. Y otros que sin ser el carisma, digamos, específico de una orden, pero que siempre es parte de la tarea apostólica. Por ejemplo, que es la Compañía de Jesús, básicamente lo suyo es el anuncio, la predicación, los ejercicios espirituales, sí, pero por ejemplo, las leproserías,
pues cuántas veces, ¿no? Y ese cuidado de los enfermos en España y sobre todo cuando eran algunas enfermedades como la lepra, pues en fin, mucho más extendidas y graves. Y por supuesto en misiones, los misioneros, bueno, es que podríamos estar días y días contando historias de personas y de institutos. El Padre Pío, que crea un hospital, Solievo de las Oferences, si no recuerdo mal se llama, el alivio del sufrimiento. Es decir, es algo que está en la entraña del cristianismo. Por eso, querido oyente, tú y yo, pues quizás no somos miembros de una institución con este carisma, pero hombre, por el mero hecho de ser cristianos, debe ser algo muy importante. He ido a visitar a este, al otro, he ido a consolar, he escuchado, no apetece porque te está ahí diciendo, ay, me pasa esto, lo otro, es cansado. Bueno, déjale que se desahogue el pobre o la pobre, es importantísimo. Bien, pues son dos números del Yucat, que resumen un poco o expresan de esta manera lo que el Catecismo Mayor nos había desarrollado en la primera parte del tratamiento de la unción de enfermos. Antes de hablar de la unción nos habló de los enfermos, nos habló de la enfermedad. Pero ya después, ya sí que fue aterrizando en este sacramento en concreto. Y entonces ahora ya volvemos al Catecismo, a estos números de resumen que estamos leyendo, y vemos que ya en el número 1527 ya nos va a hablar nos va a empezar el resumen de lo relativo directamente al sacramento. Leemos el 1527. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Y esto pues nos recuerda algo que es muy bello y que hemos dicho estas semanas, pero bueno, repito que estamos haciendo el resumen. Y es que el Señor nos acompaña en toda nuestra vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, a través de su Iglesia y sobre todo de su palabra y de los sacramentos, pues hay gracias especiales para cada circunstancia, para cada edad. Y esa relación que, por ejemplo, señala Santo Tomás de Aquino, entre las etapas de la vida corporal, humana, natural, y de la vida espiritual, la vida sobrenatural, pues es muy, muy significativa. Nacimiento, nace el niño. Bueno, nacimiento a la vida cristiana, el bautismo. Ese niño va creciendo, tiene que irse consolidando esa salud, confirmación, profundización de ese bautismo. Pero hay que alimentarle, si no lo alimenta se nos muere. La Eucaristía, el alimento del alma y del cuerpo. Recibimos el cuerpo de Cristo, sí, pero luego el niño se enferma o se cae. Bueno, también hay curación, pues lo que estamos viendo. El sacramento de la penitencia y cuando ya estamos hablando de enfermedades graves, entonces ya el sacramento de la unción de enfermos. Uno va madurando, llega ya a tener una suficiente, siempre relativa, madurez para que lo que recibe darlo. Entonces, según la vocación de cada uno, sea la vida sacerdotal, sea la matrimonial, sea la consagrada de una manera o de otra, bueno, pues para dos de las vocaciones del cristiano, el matrimonio y el orden sacerdotal, hay sacramento específico. Bien, entonces, supuesto esto, hay un sacramento específico, pero no para cualquier enfermedad, sino la enfermedad grave. O, entendiendo en un sentido amplio, de que ya cuando uno llega a cierta edad y va debilitándose las fuerzas, aunque ahora mismo no tenga una cosa que decir, ahí se muere, no, pero hombre, ya es una etapa que uno ya va para abajo y entonces pues hay que tener más fuerzas, hay que tomar antibióticos, vitaminas o cosas así, ¿no? Defensas. Bueno, pues esto es lo que hace la unción. Por eso dice, el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial. Es especial para esta situación, ¿vale? No, yo me tomo toda la medicina, no, tómese la medicina que le hace falta para esto. Bueno, pues ¿para qué? Para quien experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Por esa debilidad que ya hay en una etapa de una persona mayor, que es relativa, claro, porque hay personas de 80 y 90 años que están mejor que otros de 50. Esas generaciones
que vamos viendo morir a veces con 90, con 100 años y con la cabeza perfectamente, y en fin, que salían a dar su paseíto, y dice, madre mía, y ahora somos mucho más debiluchos. Bueno, pues es relativo, es verdad, pero en cualquier caso, para todas las circunstancias, tenemos la ayuda de este sacramento. Pero bueno, más en concreto, ¿cuándo se puede recibir? Y entonces ya leemos el siguiente número del Catecismo y veremos también el correspondiente del Yucat. Entonces, ahora leemos en el Catecismo el 1528. El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. En estas catequesis varias veces a lo largo de estas semanas ha llegado la pregunta, ¿no? Pero a ver, ¿se puede recibir en este? Pues bueno, este es el principio general. Luego, esto como casi todo, luego la aplicación práctica, pues a veces uno duda, ¿no? ¿Dónde está la frontera? Por eso ahí hay que consultar al párroco, al sacerdote que te conoce. Pues a veces si tienes duda, pues consultas. Pero el principio general es este, ¿no? Cuando no es una enfermedad que te fastidia, sino algo más, ¿no? Hombre, que ya es una cosa seria y que de alguna manera anticipa lo que ya sabemos, que a veces no queremos ver, una vez casi nunca queremos ver, que es que lo seguro es la muerte. Entonces, cuando uno empieza a encontrarse en peligro de muerte, bien porque la enfermedad es, pues es una enfermedad grave, o bien lo que decíamos, porque el mero hecho de ya ir avanzando en la debilidad de la ancianidad, pues quieras que no, va acercándote a ese debilitamiento, a esa extinción de las fuerzas corporales. Entonces ha llegado ese momento. Luego ya veremos, ya lo hemos dicho, también ha habido varias veces la pregunta, se puede repetir, sí, nos lo va a decir el número siguiente. Pero en cualquier caso, el principio es ese. Ni tomarlo ahí nada, como a veces por gula espiritual. No, es que a mí me gusta mucho esto de recibir todos los años la unción. Hombre, pues no. No se trata de eso, pero es verdad que sí que se puede recibir por lo menos una vez sin que haya una enfermedad concreta, simplemente eso, porque uno ya llega a una edad y entonces te dicen en la parroquia, bueno, pues tal día vamos a hacer una unción de las personas mayores que quieran y tal. Bueno, pues lo puedes recibir porque ya entres en esa situación. Vamos a ver cómo esto mismo, Paloma, lo expresa el Yucat. Pregunta el 243. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Qué responde? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica en su salud. Aquí, como siempre, las palabras, y no olvidemos que el Yucat también es traducción de un original alemán, pues pueden variar. Aquí parece como que ha puesto una palabra un poquito más fuerte. Antes decíamos una situación grave, aquí dice crítica. Bueno, crítica en un sentido amplio, ya digo, porque no es simplemente, ay, que ya está entre la vida y la muerte. No. Y de hecho, esto vamos a verlo, que no me lo estoy inventando, cuando sigue explicándolo el Yucat, que nos dice a continuación. La unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida. Por eso tiene sentido que también personas jóvenes soliciten este sacramento, por ejemplo, cuando se someten a una operación grave. Muchos cristianos unen en este momento la unción con una confesión general, porque en caso de muerte quieren entrar a la presencia de Dios con la conciencia limpia. Bueno, pues veis, se va respondiendo a cosas que ya hemos explicado. Repito que esto es un resumen de lo que ya hemos visto. Entonces, ¿se puede recibir varias veces? Se puede, pero no así porque sí. Todos los años me apetece. No, sino siempre tiene que haber una situación grave, una enfermedad que de por sí es seria, que puede complicarse. O voy a operarme, pero ojo, no es que voy a operarme de quitarme un granito como me voy a operar. No, una operación, hombre, una operación grave que puede ocurrir cualquier cosa, una operación de algo, en fin, complicado. Bueno, entonces sí se puede recibir antes de esa operación. Y luego, claro, nos ha anticipado aquí algo que vimos en los últimos números del Catecismo, ultimísimos, y es que así como decimos que los sacramentos de iniciación son bautismo, confirmación, Eucaristía, los tres, también hay una tríada de sacramentos que el ideal, si lo permite la situación del enfermo, es que sea lo último que recibimos, que son confesión, siempre es muy bueno,
aunque uno esté confesado hace poco, y si no, pues con más motivos, claro, pero aunque esté confesado, confesión, y uno puede en general, pues si pido perdón a Dios de los pecados de toda mi vida, y por si acaso me hubiera olvidado alguno y tal, pues se puede hacer. Eso ya dijimos que también hay que ver en cada caso, porque a veces hay personas escrupulosas que le dan 1000 vueltas a cosas que ya están confesadas. Pero bueno, siempre en principio la confesión primero. Segundo, la unción de enfermos. Y tercero, si lo permite la situación del enfermo, la última comunión, que se llama viático. Así como hubo bautismo, confirmación y primera comunión, pues penitencia, unción y última comunión. Muy bello lo que nos dice aquí el catecismo. Esos sacramentos ayudan a entrar en la presencia de Dios con la conciencia limpia. Además, la Iglesia tiene siempre esa bendición del sacerdote que incluye una indulgencia plenaria en nombre del Santo Padre para el momento de la agonía. Todo esto ya lo vimos precisamente comentando los últimos números del catecismo. Así que hemos estado viendo un poquito hoy cómo Jesús tenía esa opción preferencial, digamos, por los pobres y la pobreza no solo de lo material, es más antes de la salud. Por supuesto, la más importante es la del alma, por tanto, opción por los pobres. No he venido a por los justos, sino a los pecadores, pero también la salud del cuerpo, el cuidado especial, el cariño especial de Jesús con los enfermos. Como eso se lo han encomendado a la Iglesia. El cuidado de los enfermos, la atención, la visita, pero también un sacramento especial de la unción de los enfermos, que es para la enfermedad grave o la ancianidad, que de alguna manera va unida con ella, que también puede recibirse pues antes de una operación, repito, no cualquier operación, una operación seria también, grave, que si lo has recibido porque ya eras mayor y luego hay una enfermedad posterior, ¿se puede recibir varias veces? Sí, ya lo veremos, ya lo hemos visto en días anteriores, pero lo veremos también en el resumen. Y en cualquier caso, pues el ideal, que no siempre es posible, y bueno, pues si no es posible sin culpa, pues ya está, Dios tendrá otros caminos, el recibir esos 3 últimos sacramentos, la penitencia, la unción y el viático. Pues con esto lo dejamos hoy. Seguiremos el próximo día lo que nos queda de estos números de resumen tanto del Catecismo como del Yucat, y lo importante es que le demos gracias al Señor y pidamos una y otra vez: Señor, sáname, pero sobre todo mi alma, porque mira, el cuerpo antes de después ya lo sabemos, pues va a morir, bueno, pero lo importante es que sea instrumento de tu amor misericordioso. Pues así se lo pedimos al Señor, y si tenéis alguna consulta, o también nos han llegado estos días testimonios muy bonitos de situaciones de enfermedad, de fallecimientos de seres queridos, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera, pues también os lo podéis compartir como ahora nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad.
Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor. Sé que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, y que yo a su vez sea instrumento tuyo para consolar a las almas. Bueno, hay una pregunta que ya hemos respondido en realidad en la exposición, si puede recibirse la unción, se puede recibir a alguien que va a someterse a una operación. Pues ya hemos dicho que si la operación no es una cosa tonta, o vamos, tonta, entendamos, ninguna operación es tonta, pero que no es una cosa de por sí seria, grave, pues entonces sí, si es una operación grave que puede complicarse, etcétera, se puede. Si es una cosa pequeñita, pues en principio no. Y luego una pregunta no tiene que ver, pero da igual. Dice, mañana solemnidad de Santiago Apóstol. Cae en viernes. Al no ser día de precepto en muchas comunidades, ¿se puede comer carne? A ver, aquí hay varias cuestiones. Una, que es bueno recordarlo, en efecto, en realidad esto se ha olvidado. Se ha olvidado que todos los viernes del año son días penitenciales. O sea, de suyo, todos los viernes, no solo los de Cuaresma, lo suyo sería no comer carne, es un signo de... Lo que pasa es que desde hace bastantes años, según las conferencias episcopales, y la española entre ellas, se puede cambiar la abstinencia de carne por otro sacrificio. Por tanto, en realidad fuera de la Cuaresma, en Cuaresma no se puede cambiar, pero fuera de la Cuaresma siempre se podría cambiar. ¿Qué ocurre? Que luego muchas veces uno come carne pensando en que se puede cambiar y luego no hace otra cosa especial. Eso es lo que es una pena. Y por eso siempre es mejor mantener la costumbre de la abstinencia todos los viernes del año, menos si caen en solemnidad. Entonces aquí la segunda cuestión es, independientemente de que sea de precepto o no de precepto, porque como por desgracia en muchas comunidades es día laborable, entonces los obispos, para que la gente no se angustie, pues normalmente, eso habría que preguntar en cada diócesis, normalmente dicen, bueno, si alguien no puede ir a misa, pues ya está, no lo ponemos de precepto, no es de precepto, hombre, siempre hay que intentarlo, pero si no puedes, pues ya está, no es de precepto, pero no tiene que ver el que sea precepto o no, con que es solemnidad en cualquier caso, y siempre que es solemnidad, entonces ya no hay obligación de la abstinencia. Te cae el Sagrado Corazón, siempre es un viernes, siempre. Por definición, pues es solemnidad. Por tanto, ese viernes del Sagrado Corazón no hay ni que cambiarlo por nada, ¿entendido? Y lo mismo, pues si cae San José, la Anunciación, y en este caso Santiago Apóstol. Sea o no sea de precepto el ir a misa, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es la ley de la abstinencia, que al ser solemnidad, pues no hay por qué guardarla ni sustituirla por otra cosa que sí deberíamos hacer otros viernes que no sean solemnidad. Y aprovecho para insistir en esto, que me da pena que incluso ya en muchas casas religiosas, de ejercicios y tal, viernes. Pero vamos a ver, ¿pero por qué no? Nota que no hay cosas que se pueden comer que no sean carne, pues nada, ya da igual. ¿Y quién se acuerda luego de sustituirlo por otra penitencia? Y luego, claro, otras religiones se lo toman muy en serio, esto del ayuno. Nosotros dos cositas que tenemos, pues nada.
En fin, perdonad, así que lo diga popularmente, pero hay que cuidar los detalles también, ¿no? Si no es que al final, pues para nada, nos olvidamos la dimensión penitencial de la vida cristiana. Pues seguiremos con este resumen de la unción de los enfermos, este regalo, este último regalo de los sacramentos en la vida del cristiano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.